Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente reunidos. Realmente no podemos congregarnos en un lugar específico, pero cada día, de lunes a sábado, nos congregamos a las 6:30 y el domingo nos congregamos a las 10 de la mañana. Y hoy, esta mañana, estamos congregados así, porque estamos reunidos alrededor de nuestro Señor, de su palabra, de su presencia, de su Espíritu. Y hoy es un día de alegría, es un día de gozo que Dios ha hecho para nuestro deleite, para nuestro disfrute y para nuestra bendición. Así es que yo quiero con este saludo desearles a todos y cada uno de ustedes que este día sea un día lleno, pleno de la presencia de nuestro Dios. Que su gracia y su paz estén sobre cada uno de nosotros. Vamos a iniciar, como todos los domingos, haciendo una oración. Vamos a pedirle a Celina que nos introduzca esta mañana en nuestra reunión, orando. Gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos das de poder congregarnos, Señor, de estar reunidos en un mismo sentir esta mañana, clamándote, buscándote, Señor, y lo podemos hacer con libertad. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque ninguna plaga va a tocar nuestra morada, Padre. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y todo lo que nos estás enseñando en estos días, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande. Dice tu palabra que entremos por tus atrios con acción de gracias, Señor. Y es lo que queremos hacer esta mañana, entrar a tu presencia con acción de gracias, mi Dios. Venir agradecidos delante de ti, porque estamos con vida, porque nos has dado alimento, porque nos has dado salud, porque, Señor, aunque hay momentos de caer, Padre, pero ahí estás tú para levantarnos y decirnos que estás con nosotros y que jamás nos has abandonado y que siempre nos vas a guardar y nos vas a cuidar. Gracias por el cuidado que tienes para tus hijos, mi Dios. Gracias, precioso Dios. Gracias, gracias. Venimos hoy con un corazón agradecido delante de ti, Padre, porque solo tú eres Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias por estar de nuestro lado. Gracias porque tu favor está con nosotros. Gracias por el alimento que ha habido en nuestras mesas. Gracias, Señor, por el vestido que tenemos, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y gracias porque tu Espíritu y tu presencia están con nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta mañana nos visites. Que esta mañana vengas a cada persona que nos esté escuchando, que está en unidad de fe con nosotros, que llegues y toques su corazón, que llegues y si está triste, tú le des, sabes, cámbiale tu tristeza al Señor por el gozo de Él. Cambia tu enfermedad por salud, cambia tu depresión por alegría, por salud. Cambia todo lo negativo por las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él está ahí frente a ti para decirte, no temas, yo estoy contigo. Él está ahí para visitarte. Y si no lo sientes, dile, no te siento, pero sé por mi espíritu que estás aquí, porque Él prometió estar con nosotros. Y Él no miente. Así que hoy aférrate a tu Señor, aférrate a Él y dile, Señor, te necesito, Señor, quiero sentir tu presencia, anhelo de ti, anhélalo con todo tu ser, adórale con todo tu ser y
celebremos con todas nuestras fuerzas a nuestro Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, en unidad de fe con mis hermanos, te pedimos por todos los médicos, Señor, que están enfermos, Padre, por todos los médicos, Padre amado, que están en primera fila, que tú les guardes, que tú les ayudes, Padre, que los cubras con tu sangre preciosa, que los bendigas y que tus ángeles los acoracen, Padre, y no les llegue nada. Te doy gracias por la vida del doctor Juan Miguel, Señor Ramírez y su esposa, Dios. Yo te los pongo, Señor, en tus manos para que tú les sigas guardando, amado mío, por sus hijos, Señor, sus familiares. Padre, así por cada médico, Padre, por cada médico, por cada enfermera, Señor, por los enfermeros que están, Señor, ahí peleando la batalla, Señor, ayúdales, cúbreles. Señor, por los del personal de limpieza, Señor, las personas del laboratorio clínico, Padre, que están ahí haciendo exámenes, Padre, en especial por Gaby, por Elizabeth, por Sandra Melana, Señor, y por las personas que no conocemos también, que están trabajando en esa área, Padre, ayúdales, bendícelos y guárdales. Creo en ti que dice que van a caer 1000 a nuestra diestra y 10,000 al otro lado, Señor, a la siniestra, y a nosotros no llegará. Lo creo y estamos confiando en ti por las personas, Señor, que tienen que ir a trabajar, Señor. Guárdales, sé que tú nos estás cubriendo con tu sangre preciosa y que nada llegará, Señor. Y si en un caso llega, tenemos la defensa, Señor, para pelear, que es tu sangre preciosa, tu genética que está en nuestra vida, Padre, y que en ella nos va a ayudar a salir adelante, a vencer este virus, Padre. Sé que nada podrá, Señor, separarnos de tu amor, amado mío. Te clamamos, que decimos que te clamamos y te amamos. Dice en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Hoy hemos clamado, Señor, y esperamos tu respuesta, Padre. Sabemos que tú estás con nosotros. Te pido por la palabra de este día, Señor, que esa palabra venga a impactar nuestros corazones, que esa palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y la hagamos vida en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, le damos el tiempo a ti. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a alabar un momento al Señor con toda libertad. Ahí desde su casa usted puede hacerlo con todo su corazón, con toda alegría, y que Él se glorifique hoy en cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, tú resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, yo te adoraré, con manos alzadas te bendeciré. Señor Jesús, tú resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, yo te adoraré, con manos alzadas te bendeciré. Maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso.
alzadas te bendeciré. Una vez más, Señor Jesús, tú resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, yo te adoraré, con manos alzadas te bendeciré. Maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Oh, maravilloso, Jesús. Declaramos hoy que eres maravilloso. Oh, maravilloso, Jesús, maravilloso, maravilloso, Jesús, Señor Jesús, tú resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, yo te adoraré, con manos alzadas te bendeciré. Señor Jesús, tú resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, yo te adoraré, manos alzadas. Dile, maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Oh, maravilloso, Jesús, maravilloso. Oh, díselo, maravilloso, Jesús, maravilloso. Oh, maravilloso, Jesús, díselo, maravilloso. Oh, maravilloso, Jesús, Señor Jesús, tú resucitaste, hiciste la cruz, díselo y veniste a buscarme. Señor Jesús, yo te adoraré. Puedes levantar tus manos al cielo y bendecir el nombre de Dios y decirle, maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús. Que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, al único que quiero adorar, que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, al único que quiero adorar. Díselo, yo quiero adorar, yo quiero adorarte. Puedes adorarle y decirle, yo quiero adorar, yo quiero
díselo, quiero adorarte. Yo quiero adorar, yo quiero adorar. Puedes acercarte hoy a la mesa. Puedes acercarte hoy al banquete. Adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos tu grandeza. Que lavó mis pies, siendo rey en su mesa. Me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Yo quiero adorar, díselo. Puedes adorarle, hay un momento con toda tu libertad, con todo tu corazón, dile a tu maestro: yo quiero adorar. Eso es, díselo. Yo quiero adorar, yo quiero adorarte. Adoramos tu nombre. Bendecimos tu grandeza. Hasta este día hemos visto la fidelidad de Dios, podemos alabarle con libertad, porque nos libra del mal. Oh, bendito Señor, santo y poderoso. Bueno es tu fidelidad, buena es tu fidelidad, Señor Jesús. Oh, bendito. Terminamos diciéndole: Santo, 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 Santo. Puedes declarar su santidad. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Una vez más, díselo. Santo, Santo, Santo. Eso es, declárale. Santo, Santo, Santo. Tú eres santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Díselo con tu voz. Santo, Santo, Santo. Eso es, decláralo. Santo, Santo, Santo. Una vez más, díselo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero ver. El Señor abra nuestros ojos
mañana, díselo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Eso es, una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante, radiante, toda tu gloria. Derrama, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Eso es, díselo. Santo, santo, santo. Declaramos su santidad. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, díselo ahí con tu voz. Santo, santo, santo. Díselo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Levanta tu voz ahí, díselo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Él es santo y poderoso. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Decláralo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ahí donde estás, díselo. Abre mis ojos, Señor. Te pido que abras hoy los ojos de mi espíritu. Abre hoy mi mente, Señor, y que tus pensamientos habiten en mí, Padre. Que todo tu amor eche fuera el temor en este día. Y que podamos alabarte con libertad, podamos adorarte. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Solo a ti damos gloria. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante, Radiante, toda tu gloria. Derrama, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante, radiante, toda tu gloria. Derrama, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Díselo, santo. Santo, santo, santo. Declara hoy su santidad. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una última vez. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo.
quiero verte. Aleluya. Amén. Bueno es Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti. Buenos días, ¿cómo están todos? Sé y espero en el nombre del Señor que todos estén bien. Les cuento, nosotros estamos bien. Dios ha provisto para nuestras necesidades. Dios está obrando en cada uno de nosotros y sé que así es con todos ustedes también. Bienvenidos a nuestra reunión semanal y que pues esta mañana el Señor nos bendiga a todos con su palabra y que todo lo que el enemigo esté poniendo en este momento para que no la escuches se vaya completamente. Tenemos la victoria. Los bendigo para que esta semana la presencia del Señor siempre esté con ustedes y que podamos mostrarle al mundo su amor. Muchos abrazos y muchos besos para todos, y ahí ustedes también en su casa, dense la bienvenida. Los amamos. Bendiciones. Qué bueno poder estar nuevamente este día con todos reunidos. Como decía el apóstol Pablo, no en cuerpo, pero sí en espíritu, decía él, que estaba presente. Y creo que nos une un espíritu, dice la palabra. Y ciertamente no podemos por el momento estar reunidos físicamente, pero sí estamos reunidos espiritualmente. Así es que, como decía Celina, sean bienvenidos todos este día a esta reunión. Yo quiero esta mañana hablar acerca de un tema que muy probable, creo que así es, no lo vamos a poder concluir, así es que nos vamos a tomar este domingo y el otro para hablar acerca de él, porque Dios me abrió su palabra de una manera bien especial. Ayer yo le decía a Celina, no sé qué predicarle, no sé de qué hablar, así le soy honesto, sincero a usted. Ayer en la tarde, a eso de las 4 quizás, por ahí, yo le decía, no sé de qué predicar, Celina, porque honestamente uno podría perfectamente, y es válido, agarrar un bosquejo, estudiarlo y ponerle los toques propios de cada uno, pero no se trata de eso. Hay situaciones en que funciona porque ese es el tema que Dios quiere que uno hable. No es malo, pero yo siempre he creído que es Dios quien pone la palabra en la boca de sus siervos para beneficio de todos los demás. Entonces, Dios me hizo esta pregunta, oiga, y es la que yo le hago hoy a usted esta mañana. ¿Es Jehová tu pastor? Ahí respóndase cada quien. Porque si Jehová es su pastor, entonces esta mañana y la mañana del otro domingo van a ser de mucha bendición para usted y para mí. Porque en el Salmo 23 hay 12, oiga bien, 12 promesas. Por lo menos fueron las que yo vi. Pueda que hayan más, pueda que usted vea menos, pero al menos a mí me mostró Dios 12 promesas. Y el número 12, a mí me gusta mucho la numerología, significa gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno divino. Es un número de perfección, el 12, de gobierno. Entonces, a través de sus promesas, Dios gobierna nuestras vidas. Y eso es lo que quiero yo esta mañana mostrarle. Así que, si usted me acompaña al Salmo 23, que de seguro usted se lo puede de memoria,
Pero más que aprendernos las cosas de memoria, hay que aprenderlas con la experiencia. La palabra debe de volverse vida en nosotros. El logos debe de volverse el rema de Dios. El logo de Dios se transforma en el rema de Dios y es cuando produce un efecto positivo y enorme en la vida de cada persona. Dice el Salmo 23, versículo 1, la parte A. Jehová es mi pastor. Oiga, Jehová es mi pastor. Así decía el rey David. Y el rey David entendía bien esta palabra. ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas. Entonces él entendía lo que era ser pastoreado. Él sabía lo que era ser un pastor. Él lo entendía perfectamente. Es impresionante ver cómo David desde joven, por las circunstancias que hayan sido, sus hermanos lo menospreciaban, habían ciertas situaciones ahí familiares, entonces decía, que te vaya a cuidar las ovejas. Al parecer era la actividad menos importante en esos días, porque sus hermanos eran soldados del ejército de Saúl, tenían, me imagino que algunos cargos ahí, niveles, otros eran soldados, porque eran varios los hermanos de David, ¿verdad? Y entonces David, como era el chiquitillo, el menor de edad, entonces él no podía estar en el ejército, entonces decía que vaya a cuidar las ovejas, que haga algo, pues. Mas no sabían que donde lo habían mandado era el mejor campo de entrenamiento que le pudieron haber dado, y por eso es que él pudo hacer la proeza que hizo. El Señor lo preparó para ese momento de derrotar al gigante, porque ya había derrotado a otros gigantes. ¿Por qué? Porque hay unas situaciones en el pastoreo que Jesús las dijo, y son cosas que se cumplieron. David lo prefiguró y Jesús lo hizo realidad. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, desarrollando su ministerio y haciendo la obra que el Padre le había encomendado, él decía que tenía unas ovejas de un redil. Ya vamos a ver los versículos para que usted vea que esto es bíblico. Y que él las conocía a esas ovejas y ellas lo conocían a él. Pero también él decía que había otras ovejas las cuales él tenía que hacerlas llegar hacia su redil, hacia él, y esas ovejas eran las del pueblo gentil. ¿Por qué? Porque dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces él vino a las ovejas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Él venía a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido en ese momento, veámoslo de esta manera, era el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque se habían ido tras otros dioses, en el sentido, no que ellos no adoraran a Jehová, sino que se habían vuelto religiosos. Entonces las costumbres, la religiosidad, se habían vuelto dioses en medio de ellos. Y en lugar de dedicarse a las cosas del Señor, habían puesto los ojos en los sumos sacerdotes, en los sacerdotes del Sanedrín, y entonces se regían por toda esa religiosidad, y por eso es que nunca pudieron ver a Jesús como el Mesías Salvador, porque le fueron cegados los ojos por andar siguiendo hombres, por andar oyendo voces que no eran las de Dios. O sea, hubo un engaño, hubo allí por intereses políticos religiosos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado en estos tiempos, no andemos oyendo otras voces. Mire, el hombre miente, el hombre engaña. ¿Por qué? Porque es el sistema. Pero Dios, dice la palabra, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y en él, dice la palabra,
no hay sombra de variación. Él dice sí y es sí, y Él dice no y es no. Amén. Entonces, aprendamos a escuchar la voz de Dios y dejemos de estar oyendo otras voces, que lo más que van a hacer es confundirlo. Lo van a hacer hablar cosas que usted no tiene que andar hablando. Lo van a hacer pensar cosas que usted debe de no pensar. Y lo van a hacer desear cosas que no son las que los creyentes debemos de desear. Usted me dirá, pero es que mire, son nuestros derechos. Sí, usted tiene toda la razón. Pero acuérdese que usted tiene al juez justo, el juez que hace justicia. Póngale la causa a él mejor. Eso va incluido en este paquete por el mismo precio. Entonces, Jesús tenía que traer otras ovejas al redil de él, y eso éramos nosotros. Entonces, por causa de que los judíos no lo recibieron, entonces él termina diciendo que de dos pueblos hace uno solo, y ahí nosotros entramos como injertados, dice la palabra. Somos un injerto, porque nosotros no éramos aceptos, éramos gentiles, pero viene el Señor y acepta a ese pueblo gentil y lo hace parte de su redención, ¿ya? Y por eso es que ahora nosotros somos salvos. Entonces hoy ya no hay judío ni gentil, ¿ya? Somos la nueva nación espiritual israelita. Nosotros no somos por nacimiento israelita, sino por espíritu, que somos pueblo del Señor. Dice que nos llamó a ser parte de su familia. Entonces ahí estamos metidos. Y otra cosa que él dijo que es sumamente importante es que él como pastor daría hasta la vida por las ovejas. Y entonces ahí hay unas expresiones bien lindas, porque dice, el asalariado, dice, a ese no le importan las ovejas. Ve que viene el peligro y sale corriendo y deja tiradas las ovejas. Pero el verdadero pastor, ese las defiende. Y era lo que David hacía. Dice la palabra que David contaba que cuando un lobo, cuando un león y un oso atacaron su rebaño, él les quitó de las fauces a la oveja que habían tomado para devorar. Entonces, David expuso su vida para rescatar a la oveja que el león y que el oso querían devorar. Se enfrentó a ellos y los mató. Entonces Jesús hizo lo mismo, dio su vida por las ovejas. Para que las ovejas no fueran destruidas, Jesús puso su vida. Y no nos dejó solos. Nunca. Nunca hemos estado solos. Aunque usted y yo a veces sintamos que estamos solos, Jesús nunca nos ha abandonado. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Juan en el capítulo 10. Hay unos versículos ahí que son la base de esto que yo le he comentado ahorita. Dice Juan 10:11, yo soy, dice el Señor, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Oiga, y las mías me conocen. Lo primero es que Él es un buen pastor, el mejor de todos. Ese no falla. Segundo, dice que conoce a sus ovejas. O sea que Jesús te conoce a ti. Conoce hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Por eso dice la palabra que aún antes de que le pidamos a Dios, Él ya conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes somos, cómo somos. Él sabe cómo actuamos. O sea, nosotros no nos podemos esconder de Dios. Él nos conoce bien. Y dice que las ovejas de Él lo conocen a Él. Oiga, entonces por eso es importante aprender a conocer a Dios.
Y dice el versículo 15, así como el Padre me conoce, decía Jesús, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Vuelve a repetirlo. También tengo, oiga, y aquí es donde entramos nosotros, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces ahí donde el Señor hizo un solo rebaño de ovejas y se convirtió en el pastor de sus seguidores, de sus discípulos, de los que creen en su nombre. Entonces, yo solo quiero decirle, para que podamos entender qué es un pastor, en el griego la palabra pastor es una palabra que se pronuncia poimen, así como se oye poimen, y significa pastor, esa palabra. No tiene más definición que eso. Y en el hebreo la palabra que se utiliza para definir al pastor es rawab, algo así se pronuncia. Es R-A-W-A-W. Y significa el que cuida un rebaño para pastarlo. Y en el latín, pastor significa o se define como la persona que guarda, que guía y que apacienta el ganado, dice, especialmente el de ovejas. Ese es un pastor. Entonces, Jesús como pastor, Él nos guarda, nos guía y nos apacienta. A cada uno y a todos en su conjunto. Entonces, cuando yo empecé a ver el Salmo 23, todo realmente, muchas veces hemos prácticamente recitado el Salmo 23, ¿verdad? Que en su conjunto contiene 6 versículos. El Salmo 23 no es un salmo grande en extensión, pero en contenido es maravilloso. Si lo leemos completamente, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es el Salmo 23. Y como repito, la mayoría de los cristianos no lo podemos. Y lo hemos prácticamente recitado, pero este salmo hay que vivirlo. Aquí están 12 bendiciones que Dios nos da, 12 promesas que Él nos ha hecho. Y la primera promesa se encuentra en el versículo 1, la parte B, que dice: nada me faltará. Ok. ¿Qué está diciendo esto? Así en palabras simples, en palabras sencillas y cortas. ¿Qué le está diciendo? Que nada, ¿verdad? O sea, absolutamente nada. O sea, está diciendo que todo lo que usted y yo necesitemos, Él lo va a proveer. ¿Por qué? Porque nada le va a hacer falta a usted y a mí. Y yo le hago una pregunta: ¿qué le ha hecho falta hasta ahorita? Fíjese, haciendo cuentas con Celina, nosotros todos estamos confinados desde el 4 de enero. Así, desde el día que yo me puse mal, empecé a ponerme mal, me grabé, me operaron, y desde ese tiempo nos confinamos, pues.
La pandemia aquí en El Salvador, sí, se oía que estaba en China y que no sé qué, pero aquí no había nada de eso. Después en marzo entró lo de la pandemia, y ya no, seguimos confinados. Entonces prácticamente yo estaba haciendo cuenta, llevo casi 7 meses ya de estar confinado. Mi contrato ahí está de trabajo, y quiero decirle algo, ¿verdad? Que parte de mi salario, yo tenía una compensación, ¿verdad?, que hoy no la estoy percibiendo, y no es algo poco, es considerable, que servía para ciertos pagos que yo hacía, principalmente el de mi carro. Pero Dios ha sido fiel, y hasta este día ni he dejado de pagar el préstamo que tengo, ni me ha hecho falta. Muy por el contrario, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Amén. Mire, de repente un día unos amigos, excompañeros, y aquí lo digo como testimonio esta mañana, me mandaron una provisión. Y yo dije, bueno, qué bueno. Dije yo, será una cantidad considerable, pequeña, dije yo, porque son los tiempos. Para mi sorpresa fue exactamente la necesidad que teníamos en esos días. Y esta semana me llama por ahí un pastor y me dice, mire, tengo un recado de un pastor amigo suyo que lo conoce, no voy a dar nombres por cuestiones de... pero sí le voy a contar el milagro, no le voy a contar quién es el santo. Y entonces me dice, ¿quiere saber que le preguntara que cómo estaba usted? Y necesito hacerle un depósito de una ofrenda que le envié. Y sabe que exactamente fue lo que yo estaba necesitando este mes. Entonces Dios se ha manifestado. Hasta este día aquí en mi casa no ha faltado nada. En estos tiempos de pandemia es cuando más nos ha abundado. ¿Por qué? Porque, y lo cuento a manera de testimonio, este día domingo es día de siembra y cosecha. ¿Se acuerdan? Los de la iglesia Maranata, ¿verdad?, que me están oyendo. Este domingo, el último domingo del mes, es día de siembra y cosecha. El otro domingo ya es el primer domingo de agosto y hay Santa Cena. Pero este domingo es el último. ¿Y qué hacíamos cada último domingo, hermanos? Siembra y cosecha. Y entonces, el hecho de que no nos estemos congregando allá en el local, no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas que Dios un día puso en nuestros corazones que hiciéramos. Entonces nosotros seguimos sembrando, seguimos cosechando. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y nada nos falta. Él nos provee de lo que necesitamos. Claro, usted me dirá, pero es que miren, no tengo tal cosa. Nosotros nos fabricamos necesidades. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos pies tiene usted? 2. ¿Cuántos pares de zapatos necesitaría? Un negro, un café, un deportivo si usted quiere, y uno para estar en la casa. Póngale 5 pares, ¿va? Poniendo muchos. Pero hay quienes parecemos 100 pies, ¿verdad? Porque no dan con toda la ropa, dice Mariceli, porque necesita azul, rosado, amarillo, plateado, dorado. Aquí les da risa, ¿verdad? Nos creamos necesidades, el sistema nos crea necesidades, pero realmente Dios nos da nuestra necesidad. ¿Tiene casa? ¿Tiene techo? Sí. ¿Tiene comida? Sí. ¿Tiene ropa? Sí. ¿Tiene calzado? Sí. ¿Tiene quien lo ame? Sí. Y hasta bastante, principalmente Dios. Entonces nada le falta. Por eso es que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Entonces, como Él es su pastor, empiece a creer que esa promesa de Dios, que nada le va a faltar, es cierta. Él la dijo y es un sí y amén. Nada le va a faltar. Él provee todo. Y si usted me acompaña a Filipenses 4:19, dice la palabra de la siguiente manera: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a proveer Dios? Todo lo que le haga falta. Y a veces hasta más. Pero principalmente provee todo lo que hace falta. Entonces la promesa es que a usted y a mí no nos va a faltar nada. Amén. Y hay que creerlo para poder verlo. Veamos la segunda promesa. Versículo 2, la parte A del versículo 2. ¿Qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjense. Aquí Lucas a veces dice, ay, estoy cansado. Porque la vida y las circunstancias adversas hacen que nuestras vidas físicas y espirituales lleguen a cansarse. Un día Jesús Adrián Romero cantó esta canción. Cansado del camino, sediento de ti puso él. Entonces es cierto, nos cansamos físicamente. Usted, dígame, se cansa. Yo me canso. Viene una vez a la semana la fisioterapeuta, viene el día jueves o el viernes. Hoy vino el viernes. Y créame que el viernes en la noche yo estaba como el lorito en estaca, o así, de aquello que está parado, pero está cabeceando, ¿va? Porque quedó cansadísimo de los ejercicios, la presión, toda la tensión que es de estar haciendo los ejercicios, nuevos ejercicios. O sea, a veces no es ni tanto el ejercicio físico, sino lo tensional de lo nuevo, de poder hacerlo, de que me puedo caer, de una serie de situaciones. Me canso físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y a veces nos da la chiripiolca y nos cansamos espiritualmente. Las batallas que vienen nos agotan muchas veces. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él me lleva a lugares de delicados pastos para descansar. Oigan, los pastos cualquiera diría es para ir a comer, pero los pastos, dice el Salmo 23, que es para ir a descansar. La comida viene después. Miren, yo no sé si usted ha intentado comer cansado. No se puede. Produce efectos negativos. Es preferible descansar, que su cuerpo se ponga tranquilo. ¿Para qué? Para que pueda absorber bien sus alimentos. Pues lo espiritual es igual. Si su espíritu está agitado, si su espíritu está... Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en paz, en tranquilidad, para poder recibir el alimento espiritual y que sea de mucho beneficio para nosotros. Entonces, lo que hace el Señor es llevarnos a lugares frescos y agradables. Los pastos, las llanuras, los pastizales son frescos, son lugares agradables. Y si no, como aquí en nuestro país no hay ovejas, pero sí hay bueyes, vacas y toros, que son lo que más vemos, porque sí hay ovejas y hay otro tipo de peligüeyes y todo eso, pero nosotros conocemos mal el otro tipo de ganado. Mire usted dónde se recuestan o dónde se tiran el ganado, donde hay bastante zacate, como decimos nosotros. Pues aquí dice pasto, llamémosle zacate. Y debajo de las sombras. ¿Por qué? Porque es un lugar fresco
y agradable. Entonces el Señor nos lleva a ese tipo de lugares. ¿Para qué? Para hacernos descansar, para que reposemos. Y sabe, hablando espiritualmente, el mejor lugar para descansar, para reposar, ¿sabe dónde es? En la presencia de Dios. Ahí se pone quieta el alma, se pone quieto el espíritu, se relaja en la presencia de Dios, en donde no se habla, en donde solo se está recibiendo la bendición de Dios. Acompáñenme a Mateo 11. Miren lo que dice Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, Jesús sabía que como hombres, como seres humanos, nos íbamos a estar trabajados, o sea, la labor del día, el qué hacer, y nos íbamos a cargar por muchas cosas. Y dice, y yo os haré descansar. Entonces, ¿quién es el que realmente nos hace descansar? Dios, el Señor. Usted podrá acostarse en su cama y dormirse y todo, y tiene dos alternativas: levantarse bien o levantarse cansado. Si usted lo pone aquello en las manos del Señor, se va a levantar descansado, se va a levantar mejor. Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cuándo van a descansar nuestras almas? Cuando nuestro corazón sea humilde y sea manso. ¿En quién vamos a depositar nuestras cargas? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos haga descansar en los verdes pastos. Esa es la segunda promesa. La tercera promesa está en el versículo 2, en la parte B. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga. Entonces, aquí está el pastoreo. El pastoreo es cuando el pastor lleva a las ovejas a un lugar donde hay alimento y ellas pueden comer. Entonces, fíjese, junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. ¿Por qué aguas de reposo? Porque las aguas proveen los nutrientes para que haya un pasto verde y que sea nutritivo, hablando terrenalmente. Entonces, ¿qué es el agua espiritualmente? Sino la palabra. Y la palabra dice que apacigua, ¿verdad? La palabra sabia amansa a quién? Aplaca la ira. Entonces, pongámoslo en este contexto. La palabra, cuando usted y yo estamos cansados, lo que hace es aplacar todo aquello que está convulsionando dentro de nosotros. Y como es, por eso dice que son aguas de reposo, de tranquilidad. Entonces allí es donde nos lleva a ese lugar. ¿Para qué? Para proveernos del alimento espiritual. Entonces Dios siempre tiene una palabra para usted y para mí. Siempre. Ahora, ¿qué sucede? Que la palabra hay que comérsela. Por eso Jesús dijo algo por lo cual lo criticaron. Si vamos a Juan 6:55, dice de la siguiente manera: porque mi carne es verdadera comida, decía. Entonces decían los fariseos, uy, este nos está hablando de cosas que nos quiere volver caníbales. No, Jesús estaba hablando, estaba haciendo una comparación
de su carne con la palabra. La carne es un alimento nutritivo, tiene proteínas, tiene muchas cosas ahí que alimentan nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios igual, tiene nutrientes espirituales. El que no come palabra es un débil espiritual, es un enfermo espiritual, es un enano espiritual. Por eso es necesario comer palabra. ¿Qué significa? Que hay que servirla, hay que ponerla delante de nosotros, leerla y asimilarla. Tal vez no la entiendas, en su momento la vas a entender, Dios te la va a explicar, pero esa te alimenta. Hay una palabra que a mí me fascina y se ha hecho vida en estos últimos tiempos en nuestra familia: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Si usted quita los ojos, sus ojos, de ver a Jesús, entonces va a empezar a dudar, va a empezar a tener problemas de todo tipo, físicos, mentales, espirituales. Pero si usted se está comiendo esa palabra, si esa palabra se vuelve vida en su vida, entonces su fe va a ser aumentada. Y aunque caigan 1000 a un lado y 10,000 a su derecha, a usted no le va a llegar. Aunque el enemigo lance la saeta y tire el lazo para lazar, a usted y a mí no nos va a llegar. ¿Por qué? Porque hemos creído en la palabra del Señor, que Él sana al enfermo, que una palabra de Él basta para sanar. Entonces hay que comer la carne, hay que comer la palabra. Y Él decía en este versículo: y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, esa es la tercera promesa que tenemos de parte del Señor. La cuarta promesa está en el versículo 3, parte A. Dice: confortará mi alma. ¿Y qué significa confortar? Fíjense que yo inicialmente creía que confortar era como así, como sobarlo a uno, como apapacharlo, como hacerlo sentir bien. Y no creo que esté equivocado, pero me puse a buscar qué realmente significa confortar. Y confortar es proveer de un espíritu de vigor y de fuerza, de ánimo, de aliento y de consuelo. Entonces, incluye todas esas palabras que tienen poder, son poderosas, ¿verdad? Entonces viene el Señor cuando nos conforta, no solamente nos consuela, sino que nos vigoriza, nos fortalece, nos anima y nos alienta para cuando estamos en las situaciones duras y difíciles, para que podamos salir como eso que dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él conforta nuestra alma. Si Él no conforta nuestra alma, entonces vamos a tener desánimo, vamos a estar sin fuerza, sin vigor, sin aliento y vamos a estar desconsolados. Por eso es que hay muchos creyentes que viven de esa manera. Pero nosotros, que dice la palabra que somos más que vencedores, a nosotros el Señor nos provee de su vigor, de su fuerza, de su ánimo, de su aliento y de su consuelo. Y ahí es donde Él nos está confortando. Segunda de Corintios 4:16 dice de la siguiente manera: déjenme hallar, aquí está. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Oiga, ¿por qué? Porque Él conforta nuestras vidas, conforta nuestra alma. Y dice Apocalipsis 1:9, Juan estaba ya preso allá en la isla de Patmos, y esta versión del lenguaje sencillo me gustó como expresa este versículo. Dice así: yo, Juan, soy hermano en Cristo,
pues ustedes y yo confiamos en Él, oiga. Y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Y estas palabras son de fuerza, de ánimo, que nos está dando el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él está encarcelado, pero está animado, está fortalecido. Tengo los mismos problemas y dificultades que quienes que nosotros, y hasta más graves tal vez, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Oiga, ¿quién da la fuerza? ¿Quién da el vigor? Dios, nadie más. Entonces, cuando tú estás en una necesidad, no busques en otra persona, busca en Dios, que Él te conforte para que estés fuerte. Hoy los días son malos, no crean. Si el ángel de la muerte ahí anda rondineando, ¿no? Viendo cuánta gente no se ha muerto, gente que usted conoce o que nunca ha conocido, pero que de repente se llevaron al fulano, y usted dice, ¿cómo pues? A la cuadra de donde usted vive, o en su misma cuadra, ¿no? O su compañero de trabajo. Pero ahí es donde el Señor nos viene a dar las fuerzas y dice: por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo fui enviado a la isla de Patmos. Oiga, ¿qué delito había cometido? Ninguno. Pero a los ojos de aquellos fariseos, sacerdotes, era un delito hablar de Jesús. Entonces lo enviaron preso, con sufrimientos, con padecimientos, pero él estaba fortalecido por Dios, y eso es lo que necesitamos. ¿En cuál estamos? En la cuarta. La quinta promesa está ahí en el Salmo 23, versículo 3, la parte B, y dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, creo que dice, ¿verdad? Quiero ver. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Okay. ¿Quién nos enseña justicia realmente? Mire, el mundo habla de justicia. Usted oye hablar a los políticos, a los funcionarios de gobierno, a los empleados de las ONG, de cualquier instancia de justicia, y ahí andan promoviendo los derechos, promoviendo esto, lo otro, hacen marchas, hacen protestas, hacen de todo. Pero ¿quiénes realmente conocemos la verdadera justicia? Los hijos de Dios, porque el único que es verdaderamente justo es Dios. Por ser justo y por aplicar su justicia es que usted y yo hoy somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de la muerte eterna, somos salvos del infierno eterno, del sufrimiento eterno, y por el contrario tenemos vida eterna, un lugar en la casa de Dios, que el Señor Jesús fue a prepararnos la morada. Dice que vamos a ir a vivir a una ciudad bellísima, como no hay en la tierra, en donde las calles son de oro y el mar es de cristal, dice, en donde los árboles mantienen sus hojas verdes y nunca caen, y corren aguas frescas, medicinales, las hojas de los árboles, ¿no? En donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni nada de aquello que nos daña. Entonces, pero eso es la justicia divina. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo que muriese en lugar de nosotros, oiga, para que pudiésemos tener todos esos beneficios. Eso se llama justicia. Justicia es
que nos dé a cada uno de nosotros el alimento, la protección, nos dé la provisión de todas nuestras necesidades, aún fallándole a Él. Eso se llama justicia. Y Él no está esperando nada a cambio, porque Él nos conoce y nos está llevando, dice la palabra, a ser perfectos. Si Dios nos tratara por lo que somos y lo que por cómo actuamos, entonces estaríamos destruidos ya. Pero como Él es un Dios justo, por eso es que cuando el Señor enseñó la parábola de la viuda, aquella que llegaba a tocarle al juez, ¿se recuerda? ¿Sí? Todos los días, ¿verdad? Entonces dijo el juez, le voy a hacer justicia a esta viuda. Entonces la verdadera justicia viene de Dios, y ¿sabe quiénes debemos de aprenderla? Somos nosotros. Y aplicarla a nuestra vida y a la vida de los demás. Así como Dios nos trata con justicia a nosotros, así debemos de tratar a los semejantes, al prójimo. Y entonces Dios se va a agradar, porque Él demanda que nosotros practiquemos esa justicia. Mateo 6:33 dice lo siguiente: pero buscad primero su reino y su justicia. Oiga, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué hay que buscar de Dios? La justicia de Él. Aprender de la justicia de Él. ¿Y dónde la va a aprender? En la Biblia. En ver cómo es el trato de Dios, cómo fue el trato de Jesús a las personas en ese tiempo. ¿Qué era lo justo cuando las multitudes seguían a Jesús? ¿Mandarlas de regreso a sus casas o darles de comer? Los discípulos dijeron, como humanos, mándalos a sus casas. Esa es la justicia humana. No tenemos dinero para darles de comer a tantos. Mándalos a sus casas, Señor, para que vayan a comer. Pero la justicia divina era todo lo opuesto. No les dijo el Señor, démosles de comer aquí. ¿Qué tenemos? Nada le dieron. No nos alcanzaría el salario de un año. Solo tenemos unos peces y unos panes. Tráiganlos aquí, dijo el Señor. Oró al Padre, los bendijo, dio gracias y empezaron a repartirlo. Y se cumplió la justicia divina. ¿Ve? Y dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo aquí? Es que no debemos de enfocarnos en la justicia humana, sino en la divina. ¿Por qué? Porque la divina supera la humana. Y es el caso que le puse de la multiplicación de los peces y los panes, de la alimentación de los 5,000, sin contar mujeres ni niños. Entonces, la justicia que el Señor nos está demandando es la justicia de Él, que sobrepasa la de los escribas y fariseos que representan a la humanidad, a los gobiernos humanos. Esa era la quinta promesa, la justicia. La sexta promesa es que dice, oiga, este es tremendo, porque todos son para estos tiempos, pero este es muy específico. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué es lo que hay sobre el mundo en este tiempo? Una sombra de muerte. El mundo ahorita está metido en un valle de sombra de muerte. Es alarmante ver cómo en Estados Unidos mueren cantidades de personas, en Brasil, en China, en el Reino Unido,
en todos los lugares. Aún aquí en El Salvador, que comparado con esos países, diríamos nuestra cantidad de muertes son poquitas, pero para la población que tenemos son alarmantes los casos que hay de contaminación, de muertes, y no solamente por el COVID, sino por todas las otras enfermedades alrededor de esto, que no están siendo contabilizadas, no nos las están mostrando. Gente que muere por, ¿cómo le llaman? Neumonía atípica, ¿verdad? Que no la consideran como tal y no la cuentan ahí, pues solo ponen lo que han comprobado. Entonces el mundo está ahorita en un valle de sombra de muerte. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa para nosotros? No temeré mal alguno. Entonces lo que tenemos que evitar es el temor. Oiga, mire, yo no le estoy diciendo que no le puede llegar, porque eso depende del propósito de la voluntad de mi Dios. Y como he dicho yo siempre, yo en eso sí estoy claro. Si mañana me toca morirme, aunque yo grite, aunque yo patalee, aunque yo haga lo que haga, me va a tocar. Y es una bendición morirse. Porque no hay que ver la muerte como algo malo. Malo es para el que se muere sin Cristo. Pero para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, la muerte es una bendición. Y tenemos que verlo como tal. Pero lo que tenemos que evitar mientras no llegue es temer al mal. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros, porque Dios está con nosotros. Y si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que Eliseo estaba tranquilo en su casa. El siervo estaba afligido. Entonces vino Eliseo y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces cuando el siervo le fueron abiertos sus ojos y vio los ejércitos celestiales, entonces se puso en paz. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Entonces se fue el temor. Y dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Ve? Entonces las promesas de Dios son sí y amén. Y entonces miren, aquí andamos, principalmente los que salen a trabajar. Allí nosotros como familia estamos orando todos los días y pidiéndole a Dios, encargándole a Dios a todos los que salen a trabajar, no solo los que trabajan en el área médica, que están en primera línea, dicen, pero es que hoy ya la contaminación es general. Entonces oramos por todos, pedimos por todos, para que Dios los guarde, para que el temor no llegue, porque a veces las enfermedades, la mente produce muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Que hay que tener y guardar son las medidas de seguridad, eso sí. Use correctamente su mascarilla. Si usted está en medio de mucha gente, use lentes, ¿verdad? Y siga las recomendaciones que dan, todas las de los protocolos de salud para combatir esta pandemia. Pero olvídese del temor, porque el Señor está con usted y está conmigo y con mi familia. Caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, pero a usted no le llegará. Amén. Créanlo. Miren, hay tantas promesas. Quiero finalizar esta mañana con esto. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Nos quedamos con las otras 6 para el otro domingo.
Yo quiero que usted asimile estas primeras 6, vuélvalas a leer allí en el Salmo 23. Lea hasta el versículo 4. Solo déjeme darle el versículo de Juan 14, 18, para que vea cómo Dios está con nosotros. Juan 14, 18 dice: no voy a dejarlos solos. Y eso es así. Y por eso digo, y voy a rogar al Padre para cuando yo me vaya les envíe al otro Consolador para que esté con ustedes todos los días y les enseñe todo, y les recuerde todo lo que yo les he dicho. Entonces usted y yo no estamos solos. Aún en el lecho de enfermedad, aquel que está, mire, yo estoy orando por el doctor Eduardo Vázquez. Aparte de ser amigo mío, es mi hermano, mi consiervo, y yo sé que allá a la par de él está el Señor, porque Él no lo ha dejado solo a Eduardo. Y ojalá me escucharas, Chano. Yo sé que sos una mujer de fe y tus hijos también, pero Guayo no está solo, y todos los que están enfermos, los hijos de Dios que están enfermos, no están solos. Allí está el Señor con ellos, a la par, consolándolos, confortándolos, fortaleciéndolos, dependiendo de la voluntad de Él y del propósito de Él. Pero muchas veces nos olvidamos y dejamos de ver las promesas de Dios, las pasamos desapercibidas por los afanes, los temores, las situaciones adversas, o por el contrario, las riquezas que parecieran muchas veces que son cosas positivas. Y lo que realmente tenemos que hacer es meditar en ellas, en las promesas, recibirlas y hacerlas propias, apropiarnos de ellas, porque para eso las dejó el Señor en nuestras vidas, para que podamos disfrutar de ellas y de esa manera podamos ser fortalecidos, podamos ser llenos de vigor, de ánimo, de aliento. Dice la palabra que hoy ya no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fuerza, de poder, por el cual podemos decir: Abba, Padre, Padre mío. Así dijo Jesús en la cruz: Padre mío. Porque eso es lo que fortalece. Buscar el auxilio, creer la palabra, agarrarse de la palabra, comerse la palabra, para estar fortalecidos espiritualmente. Este cuerpo se deteriora, este cuerpo va a dejar de existir en esta tierra. No se aferre a esta tierra, despójese. Este cuerpo un día va a dejar de funcionar, ya sea por vejez, por enfermedad, por lo que sea, va a dejar de funcionar, porque Dios ha puesto un tiempo para cada uno de nosotros. Pero el espíritu, ese es eterno. Fíjense que ahí en el cielo nos van a dar un nuevo cuerpo, un alma restaurada totalmente. El espíritu ya está vivificado. Nosotros somos seres espirituales, que no se le olvide esto, en cuerpos naturales, para vivir esta vida momentánea. Así que yo esta mañana lo exhorto, lo animo, lo aliento a que se agarre de las promesas del Señor, para que usted y yo podamos vivir una mejor calidad de vida en esta tierra, la vida eterna. Esa es la mejor calidad de vida. Podemos vivir la vida eterna aquí en la tierra. Quiero despedirme orando por los que han cumplido años, orando por los que están en necesidad, ¿ya? Y orando por todos para que esta palabra, toda la palabra que Dios nos está enviando, nos
sirva para vivir de una manera mejor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que nos escuchan, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra hoy haga el efecto que tú has dispuesto, que rompa estructuras, Señor, que nos haga ver las promesas, las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros y nos aferremos a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos que hoy están enfermos, que están con necesidad, Señor, que tú suplas conforme dice tu palabra, que tú suples conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, por favor, trae sanidad, trae consuelo, trae fortaleza, trae ánimo, trae aliento, Señor, trae vigor a los cuerpos, a las almas, Señor, a los espíritus que están cansados, que hoy puedan reposar, Señor, en ti, que en los verdes pastos, Señor, estén tranquilos, que junto a las aguas de reposo estén siendo pastoreados, alimentados, Señor. Señor, levanta al que está caído, mi Dios. Restaura al que está destruido, Señor. Te pido, Señor, que en estos tiempos nos guardes, nos libres de todo mal, como dice tu palabra, como nos enseñaste en la oración, y líbranos de todo el mal, Señor, y no nos dejes caer en la tentación, Señor, por favor. Que podamos ser fieles a ti, Señor, que podamos abrir nuestros ojos a tu palabra, Señor, y que el lobo de ella se convierta en un rema en nosotros, Señor, para que podamos vivir hoy la vida eterna que nos has prometido, Señor, en esta tierra. Podamos entrar al reino de los cielos, Señor. Padre, hoy te doy gracias por aquellos a los cuales les has permitido un año más de vida, a Valeria Guerrero, hermana Elida, Señor, que son parte de nuestra congregación, y a todos aquellos que no conocemos, pero que hoy en estos días cumplieron un año más de vida. Yo te agradezco por sus vidas. Te pido, Dios, que los bendigas, que los llenes de tu abundancia, Señor, espiritual y material, Padre Santo, que puedan disfrutar de este nuevo año que han comenzado, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Esperamos en ti, Señor. En Cristo Jesús, que tu paz y tu gracia, Señor, estén con todos y cada uno de nosotros. Amén.